de esa región. Veremos a ver qué sucede. Vamos a darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada. La tenemos vía Zoom y nos puede ver, ya nos podemos ver mutuamente. Ella es María Herrera Mellado, abogada de inmigración, representante del partido Vox en Estados Unidos y presidenta de HOPE, Hispanic Organization for Prosperity and Empowerment. Abogada, qué gusto tenerla en el programa de nuevo con nosotros. ¿Cómo está? Igualmente, un placer estar de vuelta con vosotros, Inés. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Agustín, muy bien todo. Cuéntenos desde su punto de vista cómo ve esto, cómo cree que se va a desarrollar de ahora en adelante esta pugna. Bueno, esta semana el Tribunal Supremo, ¿no? Como decía Karinés, va a escuchar algunos argumentos sobre si se debería retirar el título 42 o no. ¿Pero por una demanda completamente diferente o en relación a la decisión del juez federal que emitió la orden restrictiva? No, otra decisión, pero justamente como decíais vosotros, esta es otra decisión del Tribunal Federal que va a impedir que se levante el título 42. Mira, lo que estamos viviendo aquí en datos reales. El mes de marzo, más de 221.000 personas entraron por la frontera sur, llegaron a la frontera sur. Es el peor dato desde que se fundó, desde que se creó el Ministerio de Seguridad Nacional. Ha incrementado en un 300% la llegada de inmigrantes desordenadas, de esta forma, a nuestra frontera desde que Donald Trump era presidente. Solo en Centroamérica en el mes de marzo llegaron unas 88.000 personas y niños menores no acompañados 16.000. Los números están batiendo récord. Esto es el resultado de las políticas que han puesto en esta administración Biden y Kamala Harris y, por supuesto, el secretario Mayorkas, contra el que hay ahora mismo varias peticiones para que lo echen, porque definitivamente este hombre ha creado una crisis cuando hacía ese llamamiento de que los niños iban a ser tratados de una forma humanitaria, que podían venir, y se ha disparado el número de casos de tráfico humano. Hasta el año pasado teníamos ya 27 terroristas que han entrado por nuestra frontera, documentados por la patrulla fronteriza, y podríamos seguir. Hay casi 25 demandas pendientes contra la administración de Joe Biden y Kamala Harris, y estamos muy pendientes porque aquí los abogados lo que estamos viendo, Karinés y Agustín, es que ni siquiera se le está pidiendo ya la entrevista del mío creíble a muchos de nuestros clientes. Por lo tanto, tú puedes declarar que tú eres venezolano y que vienes huyendo y no hay una segunda pregunta, a la persona se le está dejando entrar. Eso para nosotros es muy preocupante. Otro punto también es que se le están dando teléfonos inteligentes para que los inmigrantes entren y se reporten a ICE, porque hemos pasado hasta 7 meses en los que nuestros clientes con cita no se podían reportar a ICE, el caso aquí en Miami, en Miramar, porque ni las oficinas estaban abiertas. Cuando están abiertas hay un retraso tan grande, un colapso. Pero el hecho que tengan, abogada, el hecho que tengan teléfono no significa que se van a reportar. No, claro que no, esa es una medida. Si no se reportaron con grillete, se van a reportar con un celular. Lo que pasa, Karinés, es que yo me imagino que no habrá tantos grilletes ya como para personas que están llegando. No es suficiente. Claro, y cuando llegábamos a la oficina de Miramar de ICE, ¿qué es lo que pasaba? Que el oficial de ICE le pedía al inmigrante que le enseñase su celular, su teléfono móvil, se descargase una aplicación para registrarse. De ahí se aprobaba o se denegaba, que le quitaban el grillete y ya no se volvía a presentar en meses. Pero entonces que lo que está ocurriendo es estos teléfonos celulares que según ellos van a seguir a los inmigrantes. Pero bueno, en fin, es un desastre lo que estamos viviendo, la verdad. Ayer nos llamó alguien al programa, abogada, y esta no es la primera vez que nosotros escuchamos esto, pero nos llamó, creo que venían de Cuba, dice, mira, un familiar llegó y le dieron la planilla para obtener la tarjeta de votación. Wow. Y la verdad que a mí no me extraña, ya nada me extraña con esta administración, lo digo públicamente, pero sería bueno que usted, como usted está lidiando con tantos casos, que preguntara a ver si esto está ocurriendo, porque eso me llama poderosamente la atención. Si están entregando planillas para tarjeta de votación, es que algo hay ahí, porque no hay razón por la cual una persona que acaba de llegar, que no tiene un estatus, recibe esa planilla, cuando eso es algo que se recibe un procedimiento que se puede hacer solamente cuando usted jura y recibe su ciudadanía. Correcto, hay muchas personas
que al llegar, es que están cambiando tanto los programas locales, los formularios, lo que le dan, y después recordemos que en esa frontera ahora mismo lo que impera es el desorden, y un montón de ONGs y de personas que se hacen pasar por abogados también estafan a los inmigrantes, y grupos interesados, activistas políticos, en fin. Yo no sé hasta qué punto vamos a llegar con esta crisis migratoria, no sé cuánto más va a durar, pero ojo a los datos que se estiman que para la primavera, si llegan a levantar el Título 42 para el 23 de mayo, el incremento de personas que entren de forma ilegal y desordenada ascenderá al 40% de lo que ya estamos recibiendo. Y para que se haga una idea de la gravedad de lo que estamos hablando, la patrulla fronteriza establece que 1.000 personas que lleguen a los Estados Unidos, 1.000 personas diarias que lleguen a los Estados Unidos de esta forma desordenada, ilegal, pidiendo asilo, intentando entrar, es bastante abrumador, pero estamos recibiendo 18.000 personas diarias, que están ahí, diarias. Entonces, la patrulla fronteriza está ahora mismo completamente desbordada, y yo no sé hasta qué punto van a aguantar, porque de verdad que esto se está poniendo cada día peor. Y me imagino que ustedes visitando las oficinas en Miramar y en otros lugares, me imagino que están desbordados, ¿no? Que no caben, no dan abasto con tantas peticiones. Es terrible, abren las oficinas, las cierran, el inmigrante llega, tiene una cita a las 9 de la mañana, llegan a las 8 de la mañana, a veces nos piden que vayamos con ellos y son las 2 y las 3 de la tarde, todavía no lo han atendido, las familias con niños, algunos con grilletes, no te dejan entrar ya a las oficinas, sino simplemente tienes que estar fuera en una cola, esperando, los oficiales van, entran, salen, en fin, y en otros datos ya son más de 2,5 millones que sepamos de personas desde que Joe Biden llegó al poder, que han llegado a la frontera sur. Yo no sé cuántos deportados, pero esto todo se une a las negociaciones que tuvieron en Washington, D.C., sentándose con la dictadura cubana, que a su vez culpa de todo el caos migratorio, por supuesto, a los Estados Unidos, pero la verdad es que es increíble. O sea, estamos viviendo momentos muy difíciles. Mira, eso es un buen tema que del cual no se habla. Yo no he escuchado mucho acerca de las deportaciones. Creo que se reportó cuando el tema de los haitianos, unas cuantas deportaciones, pero de resto no sabemos si está ocurriendo. De repente sí está ocurriendo, pero con una entrada tan masiva no creo que hay suficiente capacidad de empleados para realizar dichas deportaciones. Correcto, se estima, ellos dicen que han deportado alrededor de 1 millón de personas, ellos dicen, no lo sabemos realmente. Lo que sí está claro es que La Habana estaba sentada en Washington, D.C., pidiendo que, bueno, Estados Unidos lo que quería era que Cuba aceptase más deportados, y La Habana, por supuesto, estará negociando otro tipo de cosas, pero lamentable lo que estamos viviendo. Recordarles a la audiencia que además la administración de Biden no ha tenido ningún reparo en deportar a Venezuela, a venezolanos, que eso fue denunciado y se detuvo gracias al trabajo de varios abogados que denunciamos públicamente, tanto en New Jersey como Florida, que nuestros clientes incluso con ciudadanía, con una segunda ciudadanía, en el caso de algunos de venezolanos colombianos, estaban siendo deportados a Venezuela. Tuvimos clientes incluso que nos hablaron del maltrato que se le estaba dando, gente que venía pidiendo asilo aquí porque les habían pegado, golpeado en Colombia, en fin, un auténtico desorden. Lo que os puedo decir es que ya no solo la patrulla fronteriza, la propia policía de ICE, yo el año pasado interpuse, ya he perdido la cuenta de cuántas denuncias puse frente a la oficina legal de ICE, porque incumplían absolutamente todos los plazos, porque no respondían los teléfonos, porque no procesaban los paroles, porque detenían injustamente a los inmigrantes, porque no emitían los documentos correctos. En fin, es que fue tan desesperante. Yo tuve que llamar a ICE varias veces, a la oficina legal en Washington, D.C., y ya hasta que ya de verdad empezamos a hablar en los medios de comunicación de lo que estaba pasando, pues nadie nos echó cuenta. ¿Espera usted o cree usted que si hay un cambio de control de la Cámara de Representantes y del Senado por vía de lo que son los fondos de dinero, los presupuestos que se adjudican para las agencias del gobierno, puede haber un cambio de la política del gobierno de Biden en cuanto a la situación fronteriza?
Esa es muy buena pregunta, Agustín. Lo que pasa es que efectivamente para el control de las fronteras le corresponde al gobierno federal. Y como ha dicho Greg Abbott y como ha dicho Ron DeSantis, el gobierno federal no está colaborando, no es que esté en los mejores términos con los gobernadores estatales que están sufriendo el impacto de la inmigración más cercano, pero podría ser. Yo no lo sé, lo que es cierto es que esta crisis migratoria humanitaria está llevándonos nos está alejando de lo que eran supuestamente los acuerdos bipartidistas necesarios por los que abogan algunas personas. Yo creo que mucha de la gente que habla de inmigración no tiene ni idea de la normativa de inmigración, no tiene ni idea de los perdones, de los permisos, de las entradas, de los visados, de la inmigración humanitaria. Y un punto adicional que me gustaría añadirle, hace 2 semanas y media yo tuve la oportunidad de entrevistar al presidente del doctor Alejandro Giammattei, el presidente de Guatemala, y luego seguido al ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, también Mario Búcaro, que me confirmaron en vivo que Kamala Harris y Joe Biden ni siquiera a Mallorca le habían pedido en ningún momento que detuviesen las caravanas ilegales y que de todo el dinero que se anunció, los 300 mil millones para la zona, para el país, ellos no habían recibido ni un solo dólar para detener la inmigración ilegal. Ellos lo que dijeron por su parte es que ellos sí habían pasado leyes para detener a los traficantes de seres humanos, que ellos incluso penalizaban a los coyotes, a los traficantes de seres humanos, con una penalidad de hasta 20 años de cárcel, $200,000 por cada instancia, y que no estaban asistiendo a la cooperación de esta administración. Así que la cosa está bastante difícil si no hay ningún tipo de entendimiento regional. Ahora parece ser que las reuniones giran en torno a las deportaciones hacia La Habana, y esto es la situación que se está viviendo aquí en Estados Unidos. Salió una encuesta ayer o antes de ayer, salen tantas encuestas todos los días que uno pierde la noción de quién mide qué cosa. Pero salió una encuesta donde cerca del 55% de los estadounidenses opinan de que el gobierno de Biden está, y aquí la palabra clave es la que voy a mencionar ahora, está intencionalmente afectando la inmigración ilegal por la frontera. O sea, las personas no creen que esto es un desbordamiento, un desbordamiento. Que no están informados. De pronto la pandemia produjo una serie de crisis en otros países y la gente en un estado de desesperación agarraron una maletita o una mochila y dijeron, vamos a correr para los Estados Unidos. El 50 y tantos por ciento, creo que es un 55, 56% de los estadounidenses creen que el gobierno de Biden intencionalmente ha debilitado la seguridad fronteriza para facilitar la entrada de estas personas. Eso por lo menos, yo no estoy diciendo que sea así, estoy diciendo que es la percepción de la mayoría, de más del 50% de las personas que viven en este país. La percepción, y es que no hay otra manera de caricaturizarlo, porque imaginaros, o sea, Agustín, ¿cuál es el sentido? O sea, si tú tienes una crisis, tú tienes tu casa desbordada, tú estás viendo que estás amenazado, invadido, como lo tildan algunos, ¿qué es lo primero que haces? Sellar tu puerta, la puerta de tu casa, cerrarlo, controlar, asegurarte. Y si eso no funciona, pues usted contrata, si sus recursos se los permiten, y este gobierno no tiene prácticamente límite en lo que quiere gastar y en lo que puede gastar, usted contrata, en el caso del ejemplo que puso de la casa, un par de guardias de seguridad, pone una cerca, busca un perro que ladre para que avise, pone cámaras de seguridad, pone alarmas y en el peor de los casos contrata 2 guardias armados ahí para que no entren los delincuentes por la puerta o por la ventana o vayan a abrir un hueco en el techo. Eso es lo que hacen. Yo tengo amigos que tienen joyerías y esas joyerías son inexpugnables porque se han gastado miles y miles y miles de dólares en equipos blindados, cristales a prueba de bala, placas de metal en las paredes por si alguien quiere venir de fuera a romper el bloque de cemento, no lo puede hacer, alarmas. Hay un montón de cosas que se hacen precisamente para garantizar la seguridad. Este gobierno lo único que hizo fue desmontar y desbaratar todas las medidas de seguridad que el gobierno anterior había implementado. Y por supuesto, cuando usted envía ese mensaje, no vengan para acá que tenemos fronteras abiertas, pues por supuesto, a río revuelto ganancia de pescadores. Así mismo, la verdad que no sabemos qué va a pasar, pero hemos visto incluso esta semana que el New York Post decía que se retomaban los vuelos nocturnos transportando a los menores medio de la noche hacia los estados como Nueva York. Hay acuerdos, mira, yo
quiero incluso explicaros que aquí ya se está creciendo un negocio que es el de montar orfanatos, comprar edificios por parte no solo de estadounidenses, sino de inversores exteriores. Tengo conocimiento de gente que está viniendo a Estados Unidos a comprar edificios para luego sellar acuerdos con el gobierno federal y albergar a todos los menores y los inmigrantes. Esto ya no es solo un negocio de las mafias, de los traficantes de seres humanos en la frontera sur, sino que inversores extranjeros lo están viendo porque están mirando los números y los números están ahí. ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de millones de personas que están entrando sin ningún tipo de control? Los centros de detención están completamente desbordados. Yo te digo que yo cuando tengo los detenidos y llamo y esos teléfonos comunican, los deportados tienen los buzones de voz rebasados, tienes que esperar 7 días, los emails no los contesta, o sea, doctora, es una escuche, mi familia tiene una persona muy amiga, íntimamente amiga, y yo escuché esto ayer, este cuento lo escuché ayer de boca de esta persona. Le llegó un sobrino de Cuba. El sobrino viajó directamente a Nicaragua. Hay un contubernio entre la dictadura castrista y la dictadura de Daniel Ortega. Parte del dinero que la familia paga se queda en el régimen sandinista. Cuando llegan al aeropuerto de Managua, las autoridades nicaragüenses le quitan el pasaporte cubano, se lo rompen y le dan un documento de viaje emitido por Nicaragua para que esta persona pueda atravesar por Centroamérica. Y un salvoconducto. Y cuando llegan a México, pues entran como Pedro por su casa. ¿Cuánto tiempo usted cree que esta persona, no, ni siquiera voy a identificar la edad que tiene para ser prudente, sobrino de una íntima amiga de mi familia? Y el cuento lo escucho yo de boca de la señora que vive acá en Estados Unidos. ¿Qué tiempo usted cree que estuvo entre el momento en que sus pies pisaron territorio americano y el momento en que le dieron la libertad? 1 hora y media, 90 minutos. En 90 minutos lo mandaron a desnudarse con la ropa que traía de allá del viaje, porque evidentemente había que quemarla, eso está muy bien por cuestiones de salubridad. Le dieron una ropa allí temporal, le procesaron los documentos, le dieron un parol. Salió sin grillete, con un parol, y le dijeron, usted ve la tiendecita esa que está del otro lado de la reja. Esa es una tiendecita privada, pero nosotros tenemos un convenio con ellos. Ahí usted puede ir y comprarse zapatos, un par de medias, un pantalón, ropa interior, una camisa, para que tenga una ropa nueva. Y cuando se vista, nos devuelve entonces el overol o el mono que le dimos aquí temporalmente. 1 hora y media. En 1 hora y media, este sujeto pasó de entrar al territorio de Estados Unidos desde México a estar en plena libertad. Increíble, eso confirma lo que os venía diciendo, que ya no se está haciendo ni siquiera la entrevista al Mío Creíble, porque la entrevista al Mío Creíble, para los que no lo sepan, esos son documentos de 16, 17 páginas en las que te hacen todo tipo de preguntas. Eso lo hace un agente, después lo tiene que pasar al supervisor a un tiempo. Por eso antes normalmente las personas estaban detenidas, ¿no? Pero no, o sea, esto que está pasando es increíble lo que estamos viviendo ahora con todo esto. Abogada, ¿quién está cuidando a estos niños en los orfanatos que usted menciona? Pues los mismos, ellos ponen un personal a disposición de estos orfanatos, en personal médico, hay enfermeras, lo que, o sea, que se ha convertido en un negocio. ¿Es un negocio? Es un negocio. O sea, ¿Y quién cree que paga? Pagamos nosotros a través del dinero del gobierno federal, que es el que va a sufragar todo eso. Sí, exactamente, así es. A ver, pero supuestamente estos niños viajan solos, porque la supuesta historia, y porque si estamos hablando de orfanatos es porque la historia es mentira. La supuesta historia es que mi mamá me mandó porque en el otro lado del charco está mi papá. O sea, en los Estados Unidos está mi papá, o viceversa, lo que sea, o está una tía, o está una prima, y esa prima o tía o quien sea familiar me va a cuidar. Correcto. ¿Por qué supuestamente, o sea, por qué si eso es verdad, por qué la necesidad de orfanato? O sea, ¿quién está mandando a estos niños solos? ¿A qué? ¿A que se críen aquí en las calles? O sea, yo no comprendo. ¿Será que la gente aquí no los reclama? ¿Cuál es la situación? ¿Por miedo a que los deporten? Lo que pasa es que no necesariamente es un padre, puede ser un tío, puede ser un hermano, puede ser un amigo, el que tú declaras un momentito,
el que tú declaras que va a recibirte. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú llegas aquí, muchas veces HHS, la Oficina de Salud, tiene que básicamente determinar que efectivamente ese familiar tuyo, que no hay drogas en la casa, hay muchas cosas, ¿no?, que hay que hacer. Y como no se están haciendo, por ejemplo, muchas personas se retiran y a veces los propios coyotes mienten, dicen, sí, este niño va a entrar con tal persona. Y luego no existe tal persona, mienten, se equivocan, destrozan documentos, hay tantas cosas que le puede pasar en el trayecto del niño, que eso es lo que está pasando, ¿no? Terrible situación, pero peor aún, lo más terrible es que este gobierno está propiciando las condiciones para que esto todavía se empeore más. O sea, en vez de buscar herramientas, negociaciones con los gobiernos centroamericanos, como hizo el presidente Trump, con el gobierno de México, como hizo el presidente Trump, tan pronto llegaron a la Casa Blanca, rompieron esos acuerdos. Ya esos países centroamericanos no tienen absolutamente ningún interés ni ningún beneficio en proteger el origen de las caravanas o el tránsito a través de sus territorios. En vez de buscar herramientas para coartar y reducir el asunto de la entrada ilegal, este gobierno lo que está es cada día facilitando más el flujo, la entrada hacia los Estados Unidos. Y quitan el título 42, y eso ahora va a estar en manos de tribunales, y lo quitan, a la larga o a la corta lo quitan, se va a duplicar el número de entradas ilegales. Entonces, si tenemos ahora 500,000 de niños en orfanato, vamos a tener 1 millón. Si tenemos en este momento 5 millones de personas en estas condiciones, vamos a tener 10. Y si eso no lo para nadie, cuando este gobierno termine, si es que llega el presidente Biden sano y salvo, porque está en situaciones que tal vez en algún momento le van a tener que aplicar la enmienda 25, como van las cosas. Si llega al final de su mandato, si no lo sacan del cargo con un revocatorio, como todo parece indicar. Mira, hay una encuesta hoy que dice que 2 de cada 3 estadounidenses consideran de que si se demuestra que se benefició de las acciones indebidas de Hunter Biden, si usufructuó o fue parte de ese complot de enriquecimiento ilícito, debería ser revocado de su cargo. Y ayer los republicanos dijeron que lo primero que van a hacer cuando tomen control de la Cámara de Representantes es concentrarse en la investigación de Hunter Biden. Así que todavía el final de la presidencia de Biden no se sabe cómo va a ser. Ojalá que no le pase nada y que llegue sano y salvo al último día de su gobierno, porque si sale de la presidencia por situaciones de salud o por situaciones de un impeachment, la que va a tomar el poder está peor que él, que es la señora Harris. Así que vamos a rogar de que él continúe. Pero si continúa con estos números que en este momento se están proyectando, estamos hablando de entre 15 y 20 millones de personas que ilegalmente habrán entrado a los Estados Unidos cuando terminen esos 4 años de mandato. Me dice un oyente, entran 18,000 personas al día ilegales, les dan papeles y mi hermano tiene que esperar 1 año y medio para una cita de inmigración en la Embajada Dominicana para renovar. Increíble. O sea, legalmente hay que esperar 1 año y medio e ilegal solamente 2 días. Tengo información de delincuentes venezolanos de alto riesgo que ya pasaron a los Estados Unidos. O sea, no es solamente un tema no solamente es un tema de seguridad nacional, porque eso sabemos que está ocurriendo, están pasando narcotraficantes. Este muchacho Bishop, 22 años, guardia nacional, acaba de morir, tomó una decisión como un buen samaritano, salvar a dos personas que estaban cruzando el río, y resulta que los 2 personajes eran narcotraficantes. Están pasando, a las horas le dan los papeles, y entonces hay gente que ha tratado de hacer las cosas correctamente, contratar a una abogada como nuestra invitada, hacer las cosas como Dios manda, y tienen que esperar años. Y por supuesto que ahora todo se atrasa porque están tan abarrotados con los que están entrando acá que no tienen tiempo de atender a los que están fuera esperando. Así es, así mismo. Lo que estáis contando es lo que venía diciendo yo, 18,000 entradas diarias, un desastre. En fin, ¿qué podemos decir? La verdad que yo, a veces me llamó la congresista María Elvira Salazar para revisar el proyecto de la Ley Dignidad, y yo le dije que muchísimas gracias, asistí, pero le dije que antes de hablar de ninguna propuesta, regularización ni nada, lo que tenía que hacer es sellar la frontera, pedir antecedentes penales, y que definitivamente no era el momento. Claro, abogada, muchísimas gracias. Gracias, hasta pronto. Cómo no, gracias, con mucho gusto. Abogada, un gusto tenerla. María Herrera Mellado, abogada de inmigración, representante del partido Vox en Estados Unidos y presidenta de HOPE,
Hispanic Organization for Prosperity and Empowerment. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí de Cada Tarde. Cuando vas a salir, te aseguras de ponerte una capa adicional de protección para protegerte del frío, de la lluvia y hasta del sol. Ya puedes hacer lo mismo, pero